Bueno, lo que hay es, y eso es lo que plantea el capítulo que seleccionamos del libro de Tenti Fanfani, lo que plantea es que lo que vivimos, lo pongo en contexto, en el mundo desde el 70 y pico, con la crisis del petróleo, en la Argentina con la dictadura en adelante, y después tiene muchísimas diferencias. No quiero decir que lo que vivimos desde el 76 en adelante es todo lo mismo, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Es un nuevo capitalismo que tiene nuevos problemas. ¿Sí? Un nuevo capitalismo que tiene nuevos problemas. Aquel viejo capitalismo, ese de Sarmiento, que hizo la 1420, el de la ley Laínez, incluyendo el de la década infame, era un capitalismo en Argentina que lo que hacía era incorporaba sectores sociales, los incorporaba, los metía adentro, venían. Lo que voy a decir, no me pueden preguntar porque no lo voy a poder, no voy a tener tiempo de explicarlo, pero lo explicó Adriana Puigros cuando vino hace 15 días. Una parte de Sarmiento los incluía porque creía que era la posibilidad, y otra parte de Sarmiento los mataba. O te incluías o no te quedabas afuera. ¿No? ¿Sí? Era así. La guerra de policía, la conquista de un desierto que estaba muy habitado, la independencia del Paraguay. Bueno, pero un capitalismo que lo que hacía era, ibas para adentro, te iba metiendo, necesitaba mano de obra, necesitaba consumidores, necesitaba trabajadores. Y esos consumidores, esos trabajadores, esa mano de obra, tenía hijos. Y los hijos, para meterlos adentro, tenían que ir a la escuela. Entonces vos ibas a la escuela y tu viejo entraba a laburar y vos ibas a la escuela. Y era la incorporación, la inclusión a la sociedad. ¿Y lo que había era pobreza? Sí, había pobreza. Y había marginalidad. Había gente que vivía al margen. Había gente que vivía al margen porque era pobre. Y ustedes se van a asombrar, si uno recuerda, los que somos más viejos, que no hay muchos acá, más viejos, en nuestra época había botellero, todo eso había, era pobreza. Yo no le voy a poner adjetivo a eso, no me gusta, era digna, no era nada, era pobreza, era pobres que vivían en situaciones injustas. Y había otros que decidían vivir al margen, decidían marginalmente vivir, decidían ser marginales. Eso hubo siempre, la humanidad lo tiene desde siempre. Ahora, el movimiento de la sociedad, de nuestra sociedad, era ir incorporando cada vez más. Y a los chicos incorporarlos a la escuela. Y entonces lo que vivía la escuela era una situación donde iba incorporando chicos, iba incorporando chicos, y los maestros vivían una situación más o menos digo, puede ser menos, puede ser más, de homogeneidad. Todos los que entraban. Todos los que entraban. Más dificultades, menos dificultades, había uno que le costaba más, otro que le costaba menos, y todos decían esta frase que ustedes la deben haber dicho, se la deben haber dicho mucho, y ustedes la dicen, a la misma escuela iban todos. El hijo de, miren que lo van a decir todos, el hijo del albañil y del médico, eso es lo que decimos todos. La frase que decimos todos es esa, iban todos. Porque además la sociedad vivía en una situación que demográficamente era heterogénea. Y entonces esa heterogeneidad construía alguna homogeneidad dentro de la escuela. Éramos todos tan distintos y todos éramos distintos que representábamos a la sociedad. Íbamos todos a la misma escuela, con el guardapolvo blanco. ¿Sí? Bueno, ese es lo que describe Emilio, es que ese nuevo capitalismo que surge con la crisis del petróleo, que es donde algunos empiezan a tener una plata, un dinero, unos dólares que no vienen de la transformación de trabajo en plusvalía, de la transformación del trabajo en mercancía, sino que proviene de esos petrodólares y de la financiarización de la economía. O sea, gente que hace mucha plata sin trabajar. ¿Cómo? Comprando dólares, vendiendo más caro, comprando bonos de la deuda externa, apostando a países emergentes, comprando un día y vendiendo 2 días después. O sea,
lo ven en muchos lados, Wall Street, en muchos lados aparece eso. Eso no hay trabajo ahí. Ahí lo que hay es la plata, reproduce plata, no, la plata no reproduce trabajo. No es que hay más trabajo y hay más plata, hay más trabajo y hay más plata en algunas cosas. Hay otras que hay más plata sin que represente nada, financiarización de la economía. Bueno, ese nuevo capitalismo lo que produce son nuevos problemas. Un problema que produce es la exclusión. Lo que trae es este nuevo capitalismo que vivimos, es algo nuevo en la sociedad humana, que es la exclusión. Es sectores sociales que quedan afuera. Que la sociedad no solo quedan afuera, sino que la sociedad tiene mecanismos económicos, sociales, demográficos y culturales que dejan afuera a determinados grupos sociales. ¿Se entiende eso? Eso es nuevo, eso existe. Antes en la escuela, que iban todos. ¿Por qué iban todos? Porque vivían todos más o menos por ahí. Bueno, este nuevo capitalismo hace que los que son ricos vivan en un lado, los que son menos ricos vivan en otro, los que son más o menos viven en otro, y los pobres de toda pobreza viven en otro. Entonces aparecen los asentamientos, aparecen cosas nuevas, formas nuevas de la exclusión. Y la sociedad lo que va haciendo es tirando sectores sociales afuera. Y eso pasa, ustedes me dirán, bueno, pues eso es una manía argentina. Pero eso es lo que quiero decir, esto pasó en todo el mundo. Ese capitalismo nuevo que trae nuevos problemas, trae el de la exclusión. Y la exclusión como un mecanismo, como una operación que tiene nuestra sociedad de ir dejando sectores sociales afuera. Y de acuerdo a la estructura económica de cada país, esos sectores sociales son más grandes o más chicos. Acá, algunos dicen que para ese capitalismo que quisieron construir sobra casi el 30% de los argentinos. Hay más o menos, pero lo que la cuenta es, uno dice, bueno, pero ¿cómo dicen que sobran? Son seres humanos. Bueno, eso es lo que dicen. Están de más. Bueno. Entonces, un nuevo problema, la exclusión. Un nuevo problema es la demografía. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reconstruyo escuelas en las que vayan los que son distintos? ¿Cómo reconstruyo eso? Si viven en lugares distintos. Lo que tengo que hacer es un proceso que es de redistribución de padres. Es imposible eso. Eso es imposible porque no vive mal el médico. El ejemplo que me dio, el albañil con el médico no viven mal en la misma cuadra. No van a la misma escuela. Pero además, no viven más. La sociedad hizo algo, se organizó de alguna manera para que los médicos, los psicólogos vivan en algún lado, los hijos de los laburantes vivan en otro, los pobres de toda pobreza vivan en otro y el decil uno viva en otro lado. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa. Acá, y este modelo de organización que tiene la humanidad hasta hoy. Entonces, la exclusión, esa nueva demografía, y a partir de ahí él plantea un nuevo problema que tenemos en las escuelas, que es la escolarización con pobreza, que es un fenómeno nuevo en la Argentina, porque previo a ese capitalismo, a este nuevo capitalismo, lo que había era la escolarización venía a resolver un problema de pobreza. Vos entrabas a la escuela y entrar a la escuela era ya parte de la escalera del ascenso social. Y entonces la Argentina vivió un fenómeno particular que fue, al mismo tiempo que la sociedad argentina se empobrecía, generando pobreza y exclusión, que no es lo mismo, al mismo tiempo, una entrada, un ingreso masivo de chicos y jóvenes a la escuela. Porque Argentina empezó con la ley 1420 y terminó de escolarizar a todos los chicos de primaria, ¿cuándo? 1960, más o menos, a principios de la década del 90 y pico % de escolarización. Entonces seguían entrando chicos a la escuela, nuevos chicos a la escuela, no, siempre entraron chicos, siempre cumplían 6, siempre entraron nuevos sectores sociales a la escuela, al mismo tiempo que sus padres eran excluidos del mercado de trabajo.
al mismo tiempo. Ustedes dirán, ¿dónde pasó eso? Bueno, acá cerca, uno va por la ruta 8, empieza el 3 de febrero, va en San Miguel y uno ve todos esos edificios y dice, pará, horribles. Ahora, eso estaba lleno de laburantes. ¿Dónde están esos laburantes? ¿Dónde están los hijos de esos laburantes? Son los nietos de esos que echaron. ¿Se entiende? Entonces lo que hay es un nuevo fenómeno que trastocó la escuela argentina, que es nuevos chicos que iban siendo excluidos o empobrecidos por la sociedad y llegaban a la escuela. Y la exclusión, como es un fenómeno que produce la sociedad de ir echando y rompiendo barreras, ir poniendo barreras, ir rompiendo códigos de intercambio cultural, económico, material. Lo que empieza a aparecer en la escuela es un lío. Donde empieza a aparecer, la sociedad le da a todos los que están acá, le dice, tenés que hacer esto. Y uno dice, pero a mí no me prepararon para esto. A mí me enseñaron esto y ahora me dicen que haga esto. ¿Fue así o no fue así? Entonces empiezan a aparecer un montón de investigaciones donde cuentan en el nivel inicial, maestras que dicen, le tengo que enseñar hasta a sonarse los mocos a los chicos. Y antes lo pasaba, ¿no? Antes no pasaba. El que venía de una familia que se iba integrando a la sociedad, que se iba incluyendo, que iba subiendo en el ascenso social y que no saben ir al baño. Y es que el asentamiento no tiene baño. Entonces tengo que, pero a mí no me prepararon para esto. A mí me prepararon para esto. Entonces hay una disociación entre lo que tengo que hacer, con los que lo tengo que hacer y lo que yo sé que tengo que hacer. Bueno, eso produce un nuevo fenómeno en la escuela, produjo un nuevo fenómeno. De hecho, hay múltiples investigaciones sobre los comedores escolares, ¿no? Múltiples investigaciones sobre los comedores escolares. ¿Qué es lo que hay que hacer en el comedor? Entonces uno dice, bueno, la verdad que yo también creo eso. No hay manera de ir a la escuela, no hay manera de dar clases si uno tiene hambre, es así eso. Entonces hay una cuestión de humanidad y de justicia mínima. Ahora, nosotros tuvimos en el país, no sé si alguno trabajó en la provincia de Buenos Aires, hubo, en Tucumán, en todo el norte, hubo escuelas de triple turno. Yo trabajé. ¿No? Turno intermedio. Turno intermedio, eran tres, en vez de jornada simple de 8 a 12 y almuerzo, y almuerzo y la jornada simple de 1 a 5, era de 8 a 11 y almorzar. El otro entraba en el medio, o sea que tenía 2 horas de clase. Eso pasó, ustedes me dirán, bueno, ¿hay alguna excepción? No. Miles de escuelas así, porque el objetivo, la verdad que era, si los chicos no comen, tienen que comer. Ahora, uno legítimamente puede decir, pero yo no estudié esto. Yo elegí esto vocacionalmente, lo elegí porque quiero hacer esto. Ahora, lo que me toca hacer, lo que la sociedad me pide es otra cosa. Bueno, eso es un nuevo problema. Y cuando en el texto se plantea nuevos problemas, ya acá lo vieron infinidad de veces, pero también vale aclararlo. Problema no es una palabra peyorativa, que dice, bueno, él tiene problemas, que los tiene, pero... El problema es algo que hay que superar, es una situación a resolver. Uno define el problema y lo puede resolver. Si no lo define, es imposible que lo resuelva. Problema en el sentido de que el capitalismo, este capitalismo que estamos viviendo, plantea nuevos problemas, que no son los viejos problemas. Ustedes miran, ¿qué viejo problema? Miren, en muchas provincias todavía hoy, pero chico que no iba a la escuela se podía ir a buscarlo con la fuerza pública. Está incluido en un montón de estatutos docentes. Y bueno, hoy es una discusión. Hay algunos que dicen que hay que ir a buscarlo con la fuerza. Hay algunos que hablan de una cédula escolar. Hay algunos que hablan de que hay que ir a buscarlo con la policía. El que no va, hay que ir a... Bueno, hay un problema. Hay chicos que no van a la escuela. Es un problema. Bueno, hay que definir y hay que encontrar una estrategia democrática, inclusiva, defensora de los derechos, que nos permita que los chicos vayan a la escuela. Hay otros que dicen que no, que hay que ir a buscarlo con la fuerza pública, porque ven en el que no va a la escuela un futuro delincuente, ¿no? Bueno, pero que un problema hay. De cómo lo defino,
cuál es la estrategia, cuál es la política que tengo para ir. ¿Se entiende? Segundo punto que quisiera plantear, antes de no llegar a ningún lado, pero antes de llegar es tres problemas centrales que creo que hay en cualquier definición de política educativa. Uno es creer que hay un 15% de la población, un 20, un 14, un número menor que tiene problemas con la escuela. Es definir que hay una minoría que tiene problemas con la escuela. ¿Cuál es esa minoría? Los pobres. ¿No? Definir. Hay una creencia que dice, bueno, si no tuviéramos, entonces no tendríamos problemas en la escuela. Y la verdad que la Argentina, el mundo, esta escuela que conocemos, no tiene un problema, no tienen problema los pobres. Tiene un problema de sentido para nosotros, tiene un problema de sentido profundo en la profesión de cada uno. La escuela secundaria tiene un problema para con los jóvenes de hoy. ¿No? Tiene un problema. No todos los pibes, no solo los pobres, también los ricos, todos no le terminan de encontrar sentido a esta escuela secundaria dividida en infinitas materias, en donde los convertimos en seres sentados, 4 horas sentados escuchando, ¿cómo decir? Una bocina, ella lo dijo eso. Escuchando temas que van sueltos, sin vinculación con sus problemas, sin vinculación con su cuerpo, con lo que les pasa, sin vinculación con los problemas de los otros, ¿no? No es un problema de los pobres. La verdad que la escuela argentina secundaria tiene un problema. ¿La secundaria argentina o la secundaria en el mundo? Tiene un problema. Tiene un problema, perdón, porque nosotros tenemos un problema. Los adultos también tenemos problemas. Problemas, insisto, son situaciones a resolver, no son castigos bíblicos que nos van a acompañar. Tiene un problema. Entonces, la creencia de que si resolvemos el problema de los pobres o de las minorías, resolvemos los problemas que tiene la educación, es falso de toda falsedad. Nosotros tenemos un problema sistémico, es qué es lo que nuestra generación le quiere transmitir a la generación que viene y cómo logramos que esos que vienen sean mejores que lo que fuimos nosotros. Pongo algo que es opinable. Hasta ahora todo es opinable, pero agrego algo que es opinable. Los que vinieron antes que nosotros fueron peores. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Y este mundo lo dejaron ellos, no lo hicimos nosotros. ¿No? Yo no hice la Segunda Guerra Mundial, ni vivía. 50, 60 millones de seres humanos mataron ahí. Yo no hice, no participé. No sé, nuestra generación no fue peor que la anterior. En todo caso podemos ser peores que la que viene. Eso está bien. Eso está bien. Fueron menos democráticos. Pero la creencia de que el 15, 20%, el gobierno dice 30%, y yo no estoy de acuerdo, pero lo que sea, resolviendo eso no resolvés, o no es la responsabilidad de los problemas educativos de una minoría. Hay un problema, de nuevo, de qué proyecto educativo tiene una generación para con las que siguen. Porque nuestra generación tiene la obligación de permitir que la generación que viene sea mejor. ¿Qué quiere decir ser mejor? Eso también es una discusión. Algunos creen que es ser más competitivo. Bueno, algunos dicen ser más solidarios, ser mejores personas, ¿no? Más democráticos, en el sentido amplio de la palabra democrático, ¿no? Bueno, pero esa es una discusión. Entonces, primera idea falsa para discutir cualquier política educativa. Ni llegamos al territorio todavía. Yo ya tendría que estar llegando, me dijo Pablo, pero ni llegamos. Es la idea de que hay una minoría
que los problemas de la educación son problemas de las minorías. Esa idea de que si sacamos a... porque te lleva a esto, si sacamos a estos, no hay más problemas. Bueno, es falso de todas falsedades. La segunda idea, y también de la mano de esta, pero son discusiones porque las minorías no son solo los pobres. Los pobres en América Latina es una condición de minoría. Pero ahora estamos discutiendo el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Los mapuches hace siglos que vienen peleando por condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces, eso también son minorías. Ahí la Argentina también se compone de esas minorías, ¿no? Minorías culturales, minorías étnicas, también. Y el problema de la educación argentina no son que haya un grupo de mapuches descendientes de pueblo originario que esté peleando por una tierra. No está ahí el problema de la educación argentina. La segunda idea asociada a esta es la idea de que los pobres son culturalmente inferiores. De hecho, esto viene de larga tradición en América. De hecho, los conquistadores decían que los indios eran amentes, ¿no? Era una manera de llamarlo, ¿no? El prefijo a quiere decir sin. Y que no tienen cultura, y que entonces hay que enseñarle cultura, como que la cultura hubiera una cultura que vale y otra cultura que no vale nada. Y la verdad que no hay inferioridad de cultura. La Argentina tiene una riqueza cultural que se compone de eso, de que es rica, de que es variada, de que hay gente que vivía acá antes de que lleguen otros que venían de otro lado, y que todo eso produjo una mezcla, que es esto. Y que eso tiene un valor. Y no hay nadie que esté por arriba y nadie que esté por abajo. No hay alguien que le tenga que enseñar, no hay nadie que le tenga que llevar en carabela la cultura a otro. Esa es la idea. Y esta segunda creencia falsa de cualquier transformación educativa parte de eso, de que nosotros sabemos y los otros no saben, no solo no saben, sino que no tienen un lugar donde alojar lo que tienen que aprender. No hay ninguna cultura. Y la tercera falsedad que tiene cualquier idea de política educativa es creer que cualquier transformación educativa es un problema técnico, que no es un problema político, es creer que es un tema técnico. Y ustedes verán, la Ley Federal de Educación tenía una definición política y tenía definiciones técnicas. Y la Ley Federal lo que hizo fue, agarró y dijo, la secundaria, ¿cómo hacemos para que más chicos terminen la secundaria? Perdón, para que más chicos estén más tiempo en la secundaria. ¿Y qué hicimos? Estiramos un poquito la primaria, y para estirar un poco la primaria, ¿qué hicimos en realidad? Rompimos la escuela secundaria, la partimos en dos. Eso produjo, en los que son profesores de secundaria, produjo un daño institucional enorme, pero produjo algo que a mí me parece que fue más fuerte y más dañino, que es romper la experiencia escolar de los jóvenes argentinos. O sea, la partió. Algunos los, entre comillas, aniñó. Entonces vos tenías pibes de 15 que un año iban con unos 16, 17, 18 y de repente empezaron a ir con los de 6. Se logró, la ley logró un objetivo, sí, los chicos están 2 o 3 años más en la escuela. Ahora, lo que hizo fue, entonces, la mirada técnica, quizá la mirada técnica es correcta, hay más tiempo chicos en la escuela, ¿es mejor eso? Pero sin duda que es mejor eso. Ahora, lo concreto es que rompió una experiencia escolar, educativa, cultural, que tenían millones de jóvenes argentinos en la escuela secundaria argentina. ¿Que tenía problemas? Por supuesto, ¿no? Porque si no queda como que o estás de acuerdo con eso o decís que la escuela secundaria tiene problemas. Nosotros también, ¿no? Porque si no queda que le tiramos todo siempre a la escuela secundaria. Todos tenemos problemas, pero la alternativa técnica era, bueno, ¿cómo hacemos para que estén más tiempo los chicos en la escuela? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así. Ahora,
hay un problema político antes, que es qué es lo que yo quiero modificar, cómo caracterizo la situación y cómo la quiero modificar. Ante esa situación del nuevo capitalismo que yo describía, yo no describía, Emilio lo describe, en el capítulo que vamos a dejar, lo que aparece son recomendaciones, antes que eso hay una idea, no sé si ustedes se acuerdan, que era de reformas económicas fundamentalmente, estructurales. Siempre te dicen, tiene que haber reforma estructural. El Estado tiene que retirarse, hay que achicar el gasto público, hay que vender la Argentina. Tenía un montón de empresas del Estado, un montón de empresas. Hay que privatizar, hay que mejorar la economía, hay que sacar el peso que tiene el Estado sobre la economía. Son las sugerencias que dan. Las sugerencias que daban, las daban así. Y eso es lo que la Argentina hizo también. Y entonces lo que te decían es que eso va a generar un daño en la sociedad. ¿No? ¿Se acuerdan? Y en el 95 se pone en marcha el plan 95-94, el plan social educativo, 95-94. 94, plan social educativo, la palomita. Lo que se decía es, el modelo económico va a generar daños, pero a la larga va a ser buenísimo. Lo que hay que hacer es aliviar el daño que produce en este tiempo. Políticas compensatorias. Lo que decía es, bueno, el papá de Rodrigo se va a quedar sin trabajo, Rodrigo va a tener problemas, hay que ayudar a Rodrigo, porque a la larga el papá de Rodrigo va a volver a tener trabajo y Rodrigo no va a tener problemas. El tema es cómo lo ayudamos ahora. Entonces había que buscar a quiénes eran los afectados de esa política y ayudarlos. Y entonces salían lo que se llamó en políticas sociales, políticas focalizadas. Había que hacer foco en algún lado, había que decir, bueno, acá van a estar los problemas. ¿Por qué me voy a ocupar de ella si ella no tiene problema? El problema lo tiene él. Entonces, ya no importaba tanto. Si voy muy rápido me paran, No importaba tanto que todos tuviéramos guardapolvo, porque igual había que identificar quién tenía el problema. ¿Para qué era el guardapolvo? La idea era que fuéramos todos iguales. Pero yo no buscaba más que sean todos iguales, porque tenían que encontrar al que era diferente. ¿Diferente para dónde? Para abajo. Entonces lo que te recomendaban eran políticas focalizadas, políticas focales. ¿Por qué? Porque la idea era que la sociedad iba a llenar una copa, que esa copa un día se rellenaba y iba a empezar a derramar. Y ese derrame le iba a llegar a todos, y con el tiempo, perdón que iba a agarrar a Rodrigo de... Tiene problemas, tiene todo. Si yo resuelvo el problema de Rodrigo, resuelvo todos los problemas. ¿Se entiende? Entonces había que buscar políticas focalizadas. Entonces había políticas que estaban destinadas solo a los que eran, entre comillas, problemas del ajuste. A los demás no. Entonces lo que empezaban era a aparecer el programa D, el programa D, el programa D, el programa 1 y otro para atender a todos los que tenían problemas como consecuencia de esa situación económica, de ese modelo económico. El segundo problema es que ese modelo lo que planteaba era una idea de retiro del Estado. ¿Sí? El Estado, y sobre todo el Estado nacional. La idea era, las escuelas de quién son, de las provincias. El argumento era ese, el argumento de fondo era fiscal, ¿no? Hay que mandarle las escuelas a las provincias. Había un primer entre comillas, envío de las escuelas a la provincia que hizo la dictadura, y fue masivo. Primero hay una ley, en el año 92, que le manda la responsabilidad económica, pedagógica y administrativa de las escuelas a las provincias. Y la idea de que el Estado Nacional se quedaba con la posibilidad de controlar, evaluar, supervisar, equilibrar, decían. Eso era la idea, era retirar el Estado, descentralizar las escuelas, retirar el Estado. Y la otra idea que tenía esta agenda era, la culpa de todo esto la tienen los docentes.
era culpabilizar a los docentes. Ustedes revisan documentos de aquel momento, había una idea de retirar el Estado. El Estado Nacional se quedaba mirando, supervisando, evaluando, mirando todo. Descentralizar, la idea era, en los 90 hubo una gran ola en el mundo, teórica y política de descentralizar. En algunos lugares llegar hasta niveles municipales. En Chile, por ejemplo, llegó la idea de la autonomía, la idea de que si yo a ella le doy más poder, ella va a ser una mejor escuela, sin importar las condiciones. Eso teóricamente puede ser verdad. Ahora, yo le doy a ella una escuela en donde el 45% o como el 60%, como llegó en la provincia del norte, de los chicos era pobre, no le transfiero recursos para el comedor, no tiene médico, no tiene servicio social, no va a ser una mejor escuela. Lo que va a ser es una escuela abandonada. No va a ser descentralizada, va a ser abandonada. Porque no es en sí mismo la autonomía, la descentralización, el conocimiento de los problemas, lo que te permite resolver mejor los problemas. Tenés que tener alguna cuota de poder para poder hacerlo. Y en un ratito, si llego, vamos a hablar de qué es ese poder que tenés que tener. Entonces, la agenda esa neoliberal, esa agenda implicaba descentralización, retiro del Estado, culpabilizar a los docentes. Los maestros no trabajan, los profesores tampoco. Son vagos, no se capacitan. Y si ustedes se acuerdan, empezó a aparecer el discurso muy fuerte, son el único trabajo que tienen, que trabajan. Ahí también, lo saben todos también. Tenés 3 meses de vacaciones, ¿en qué trabajo? Tenés 3 meses de vacaciones y trabajás. ¿No? Es así, es así. Y además faltás cuando querés. Ese era el discurso. Y la responsabilidad era de los profesores y los maestros. Esa era la culpabilización de los docentes. Y obviamente, desinvertir. La Argentina, América Latina entera, vivió años y años de crisis de deuda. Entonces, para poder pagar la deuda había que... el criterio era fiscalista. Entonces, ¿por qué las escuelas iban para las provincias? Porque había que reducir el gasto. Y nosotros somos parte importante del gasto público. Nosotros, no sé ustedes, tenemos la mala costumbre de que todos los meses queremos cobrar, queremos que nuestros hijos vivan más o menos, ¿no? Más o menos, queremos cada tanto eso. Bueno, entonces eso es una parte importantísima del gasto público. Eso era la agenda, ¿no? Desinvertir, descentralizar, culpabilizar a los docentes, retiro del Estado. El Estado solamente supervisando y mirando, midiendo, evaluando qué es lo que hacían otros. O sea, esa idea de que el Estado Nacional mira lo que hace el Estado de la provincia de Buenos Aires, le dice si está bien o si está mal. Con la idea de que el otro hace todo bien, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que la provincia esta hace todo bien o mal? ¿Y a mí quién me dice cómo hago las cosas? Bueno, esa era la agenda, ¿no? Esa era la idea. Entonces, salteo alguna cosa a ver si llego a poder discutir algo. En función de esas políticas focalizadas y de esa situación, es que una alternativa a esas políticas focalizadas son las políticas universales. Entonces, es definir cuál es la situación, caracterizarla en función de alguna idea política, y hay varias, y ahora planteo algunas para discutir, y definir cuáles son las líneas de avance. Si yo creo que hay algunos que son el problema, lo que voy a hacer es políticas focalizadas para esos algunos. Si yo creo que hay algunos que hay que aguantarlos mientras todo va a mejorar, entonces hago políticas focalizadas para eso. Ahora, si nosotros creemos que el problema de la educación somos todos los que estamos en el sistema, lo que eso te lleva a definir son políticas que tienen que abarcar a todos. Y eso se llaman universales. Y universales significa, en un país como el nuestro, de 3 millones de kilómetros cuadrados, que tiene una ciudad que queda allá arriba que son subtropicales, y otra que son en islas que están afuera del continente,
y si tenés escuelas que están en montaña y escuelas que están al lado del río, y tenés escuelas en Villa Tesey, pero escuelas en Aguilar, implica políticas para todo eso. Y eso son muy complejas porque es una realidad. Bueno, eso que te lleva a encontrar cuál es el denominador común que tiene todo eso. Te tiene que llevar a pensar cuál es el denominador común que tiene toda esa diversidad. Escuelas que son en lanchas, escuelas que tienen clase al revés, ¿no? Que el ciclo lectivo no es de marzo a noviembre, marzo a diciembre, sino que es en el verano, porque en el invierno no se accede. Hay escuelas, hay pibes argentinos que tienen escuelas en barcos, en el delta. Hay pibes que van a la escuela con otros 1.500 y hay pibes argentinos que van a la escuela con otros 4. Y hay maestros que laburan en una escuela todo el día y toda la vida, y hay maestros que laburan con un multigrado de una escuela que va itinerando de un lugar a otro. Bueno, encontrar cuál es el denominador común para esas políticas universales, ¿no? La segunda idea que yo quería plantear es que no toda demanda es una necesidad. La primera es cómo se construyen políticas universales. Esto es, cuál es el denominador común que tienen que tener todos, todas las escuelas, todos los pibes, por lo menos la mayor cantidad que sea posible en Argentina. La segunda es que no toda demanda es una necesidad. Por ejemplo, ¿tienen algún ejemplo? Comprar dólares, dice. Bueno, ahí hay. Es una demanda, no necesariamente es una necesidad. ¿O sí? ¿Y en la escuela? ¿Y en la escuela? Yo pregunto algo. Nómbreme un colegio que ustedes digan, a ese colegio no le falta nada. Los recursos para poder enseñar. Recursos para poder enseñar. Pero ahí es una necesidad, porque si no, no puedes enseñar. No, pero tener, porque a veces se plantea de que no tengo esto, no tengo lo otro y no puedo enseñar. Bueno. Pero nosotros tenemos que... El recurso, sí. Pero plantea otra cosa, a ver si llego a eso. ¿Cuál es una escuela que ustedes dicen, a esta escuela la envidio, no le falta nada? En La Salle de Caballito, de Flores. De Flores. ¿Y ustedes creen que en la sala de maestros, de profesores, los profesores dicen, estamos bárbaros, estamos, así está, ya está? De acá al paraíso. ¿Dicen eso? No, porque por definición todos como individuos y como colectivos sentimos que nos falta algo. Siempre es así. El tema es que los sistemas políticos, la política tiene que decodificar qué de eso, que son múltiples demandas, vos lo transformás en una necesidad, porque lo tenés que priorizar, porque no es posible todo lo que todos pedimos, todo lo que todos demandamos, no es posible transformarlo en realidad. ¿Por qué? Porque los recursos políticos, los recursos culturales, los recursos económicos son finitos. ¿Qué quiere decir que son finitos? Que hay un, perdonen, lo voy a decir vulgarmente, hay un cacho, no hay todo. Hay esto, y uno dice, bueno, para esto hay, para esto no hay. Entonces yo planteo dos demandas, y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál priorizás? Bueno, hay que hacer eso. Una es políticas universales que lleguen a todo, y otra es los chicos del cuartel quinto, acá nomás. Hace años que no tenían escuela, no tenían vacante en la escuela primaria, y demandaban un lugar para ir a tener clase en la escuela primaria, ¿no? Demandaban eso. Y un profesorado superior de la ciudad de Buenos Aires que alquilaba un lugar, no voy a decir el nombre, demandaba tener un edificio propio. Las dos son legítimas, ¿o no? Las dos son legítimas. ¿Es legítimo que los chicos que tienen que ir a la primaria tengan una escuela para ir a la primaria?
Tienen que decir que sí todos. Sí, sí, ¿no? Y es legítimo que los pibes que estudian para profesores en un instituto tengan derecho a tener... ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora... Uno no lo tenía y el otro... Entonces uno lo tiene que priorizar. Uno tiene que decir, esto va primero y esto va segundo. Y esto es una necesidad, esto es una demanda que la transformo en una necesidad. Y esto está bien, pero esto va después. Y es injusto, por supuesto que es injusto. Es injusto. Pero esa es la idea de la política. Uno tiene que priorizar algunas cosas. Y lo que tiene siempre, y ese es algo que me parece que es algo que siempre se ve, pero que tiene que quedar claro. Uno, cuando prioriza, uno pone en evidencia lo que está haciendo y el otro pone en evidencia lo que no haces. Ahora, toda decisión implica cosas que mostrás y todo esto es lo que no mostrás. Ahora, uno tiene determinadas maneras de mostrar lo que quiere mostrar y el otro muestra lo que el otro quiere mostrar. Siempre hay prioridades, siempre hay necesidades, nunca se hace todo, nunca se puede hacer todo. Es imposible hacer todo. Entonces, la política es la que define dónde está la prioridad, lo cual no quiere decir que lo que no es prioridad no sea justo, no valga la pena, no podés demandarlo. Quiere decir que podés hacer todo eso. Pero la prioridad está en otro. Uno dice, bueno, pero todo es prioridad. ¿Y ustedes qué me responden? No, es que si todo es prioridad, nada es prioridad. Prioridad es prioridad. Prioridad es prioridad. Prioridad es esto. Y uno puede decir es injusto. Bueno, no sé, hay que ver qué valores tiene uno. Depende de qué valores. ¿Qué valores pone uno en el centro de la escena, ¿no? ¿Cuáles son sobre qué valores uno define, ¿no? Políticas universales, yo diría, una es escolarizar, que todos puedan ir a la escuela. Ese es un objetivo claro de política universal, ¿no? Escolarizar. Uno diría, pará, ¿eso es tan importante? Eso es importantísimo. La verdad que no hay manera de hacer nada si no los chicos no van a la escuela. Es lo primero. Nosotros podemos decir, bueno, enseñamos mal. Hay estudios que dicen que la geometría es un contenido nulo en el primer ciclo de la escuela primaria. ¿Están de acuerdo? Nulo quiere decir que ni siquiera... No quiere decir que no sirve para nada. Que ni se da. Es importantísimo, pero no aparece. Hay investigaciones que revisan cuadernos y cuadernos y cuadernos y dicen, bueno, ciencias naturales y geometría no se dan en el primer ciclo de la escuela primaria argentina. Es importantísimo. Ahora, si los chicos no van a la escuela, bueno, lo primero es que vayan toda la escuela. Entonces, escolarizar en un país donde no todo el mundo está escolarizado es importantísimo. Quizá en Suecia no es tan importante como acá, porque van todos. Ahora, en Argentina, donde en el año 90 llegamos a que todos vayan a la primaria, y hoy hay el 82% de los chicos hasta 17 años que van a la secundaria, y uno me dice, bueno, 82 es un montón, 82. Ahora hay 18, ¿no? Hay 18 que no están. Entonces, escolarizar es un tema fundamental. Fundamental. Que los chicos de cuartel quinto tengan la posibilidad de ir a la escuela es fundamental. Y uno dice, bueno, después hay que mejorar. Sí, hay que enseñar geometría en primer ciclo y tiene que haber ciencias naturales en primer ciclo. Ahora, la posibilidad de transformar un contenido nulo en un contenido del currículum, en el currículum explícito, que eso se dé, que haya estrategia, puede ser mejor o peor. Ahora, para eso tienen que estar todos en la escuela. Entonces, no sé por qué viene acá el dibujito, pero en términos de escolarizar, una política universal es la construcción y la refacción de escuelas. Ahora decíamos eso. Sí, por supuesto. Es construir las escuelas para que todos los chicos tengan su banco y todos los maestros tengan una escuela a donde haya chicos.
Y después, dicho eso, uno dice, bueno, una vez que están todos en la escuela, que no están todos en la escuela, es que las escuelas funcionen con los recursos que son necesarios para que la escuela funcione. Entonces, mejorar el comedor, es transformar el centro del aula que no sea el comedor, sino el centro de la escuela que no sea el comedor, sino que sea el aula, que en el aula esté lo que hace falta para que pase lo que decimos que tiene que pasar. Que ese es un segundo tema, que es mejorar la escuela. No segundo porque sea secundario, no digo segundo porque es secundario, digo segundo porque lo estamos enumerando. No es secundario, es fundamental. Porque si no aparece una discusión que yo creo que es falsa, que es la de discutir, Pablo está de acuerdo con la inclusión y yo estoy de acuerdo con la calidad. Y la verdad que es falso de toda falsedad. No es posible que haya una escuela que sea de calidad si no están todos los chicos. Ahora, tampoco es posible entender que todos los chicos van a la escuela y nunca nos vamos a plantear que en primer ciclo de la escuela primaria tienen que tener ángulo, recta, no, es imposible no pretender que mejoremos eso. Porque estamos condenando a los chicos a la desigualdad, a que en algunas escuelas tienen eso y en otras no tienen. Entonces, una es escolarizar. El otro objetivo de política pública es mejorar. Escolarizar es maestros, profesores, construir escuelas. Mejorar implica las condiciones para que eso funcione como tiene que funcionar una escuela. Los chicos tienen que tener sus libros, sus computadoras, su laboratorio, los maestros tienen que tener capacitación, tienen que tener lo que tienen que tener. Ese es un segundo, y eso es, entonces ahí se definen políticas que parece que no son educativas, pero son educativas, que es la construcción y la refacción de escuelas. Y otra es la distribución, la provisión a las escuelas de los elementos materiales que tienen que tener para que la escuela funcione. Y parece que son pavadas, a mí me parece que son centrales. Y después hay cuestiones que son más simbólico-culturales, que es reparar el daño que se le ha provocado al desprestigio del rol de todos los que están, de todos los maestros. ¿No? Reparar ese daño, ponerlo en un lugar valioso para la sociedad, respetado, respetuoso. También tenemos que hacer cosas nosotros, pero me parece que ahí, en términos de definición política, ahí hay una definición clarísima. Que la escuela funcione implica que esté lo que tiene que estar, que los chicos estén en el lugar que tienen que estar y que los maestros y los profesores tengan el lugar que tienen que tener en la escuela y en la sociedad. Entonces, yo parto de esa definición, políticas universales. ¿Qué querría decir esto en términos de libros? Que todos los chicos en todas las escuelas, todos los maestros tengan los libros que necesitan, que sean más o menos parecidos. Entonces, ¿qué te diría en términos de política de provisión de libros? ¿Qué te dice el mercado? El que puede. Y el que puede, una vez que el que puede, como es sujeto de mercado, aparece la campaña. Yo te vendo este es mejor, este es peor. Y entonces vos terminás enseñando no lo que querés enseñar, no lo que te enseñaron, no lo que dice, entre comillas, porque está mal visto, no lo que dice el ministerio, sino lo que dice nadie. No lo dice nadie, lo dice la editorial. Y eso está investigado. Que como los laboratorios medicinales tienen una injerencia fundamental en el tratamiento de la salud, las editoriales quieren ocupar ese lugar. Entonces no te dice... Yo no hago lo que dice el ministerio, yo me guío por este libro. Pero ese libro no es los mandamientos, ese libro lo hizo una editorial que con eso, legítimamente, no estoy cuestionando la editorial, hace lo que tiene que hacer, es un negocio. Bueno, entonces, en términos de política de provisión de libros, encontrar aquellos libros que permitan construir una igualdad educativa en todos los rincones de la Argentina. Entonces, tiene que haber texto, tiene que haber literatura, tiene que haber novedades. Eso es... la escuela tiene que ser un lugar culturalmente rico. Entonces tiene que haber libros que estén buenos, que haya libros, que haya novedades. Y ustedes me dirán, bueno, sería más barato, de verdad sería más barato, si los libros los anillamos y los fotocopiamos. Ahora, no es justo que el que lo puede comprar lo pague en colores y el que no le damos el anillado de fotocopia. No, tiene que tener ese piso, es el mínimo de dignidad que tiene que tener. Lo mismo con las computadoras, con Conectar Igualdad o con las aulas digitales.
O sea, ¿qué construye un piso mínimo de igualdad que nos permita escolarizar a todos y mejorar? Y a propósito, evito la palabra calidad, no porque le tenga miedo, sino para que quede claro lo que estoy diciendo, que es mejorar. Porque la idea de calidad, digo esto y no hablo más de calidad, la idea de calidad con la que nos quieren juzgar es la definición de todo aquello que vos no haces. Nunca te definen por lo que haces. Te definen, calidad es todo aquello, todos aquellos atributos que tienen los españoles, los finlandeses, los coreanos, los de Singapur, menos ella. O sea, todos nosotros. Por eso es escolarizar, que es el piso mínimo de igualdad y de dignidad que tenemos que tener todos, pero al mismo tiempo entender que hay que mejorar. Que hay que mejorar. Y para mejorar hace falta política. No hay otra manera. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿te di el ejemplo que pediste antes? No. Sí. Esto, por ejemplo, esto no porque estemos nosotros, sino porque esto se supone que va a hacer que seamos mejores todos. Y esto fue una decisión política, hubo que conseguir votos en el Congreso, hubo que pelear. Es más, los vecinos de Villa T6 son los que más la pelearon, porque de Hurlingham la vienen peleando hace años para que esto esté. Entonces, escolarizar y mejorar. Y no hablo de calidad, no porque, sino para que quede claro cómo lo estoy diciendo. Yo no estoy planteando que calidad es todo lo malo y todos aquellos karmas que tiene la educación argentina. Estoy diciendo, lo que hay que hacer hay cosas que no nos salen bien y que hay que mejorar. O sea, nosotros sabemos que los jóvenes argentinos les tenemos que mejorar la escuela secundaria. Y quizá no me salió bien decirlo, tenemos que mejorar la escuela secundaria. La tenemos que mejorar. Ahora, la mejor manera de mejorarla es con todos los chicos adentro y consultando, discutiendo y acordando con los profesores. Hay que acordar con los profesores. El proceso y con esto me callo. Para poder decidir que tiene que haber esos libros que eran más o menos parecidos en toda la Argentina, había que acordar con los 24 ministros de las provincias, con los sindicatos docentes y con comisiones que designaba cada provincia para comprar esos libros que se recibían en cada una de las escuelas. Es un laburo enorme. Entonces uno dice, bueno, esas son las condiciones y estamos todos de acuerdo. No estamos todos de acuerdo. Hay gente que dice, hay algunos chicos que no se merecen ir a la escuela. La idea de la meritocracia, la idea de que tenés que hacer un mérito para ir a la escuela, parte de otra idea, de que hay un alumno ideal o un grupo de alumnos ideales, que no es Rodrigo, que son otros, que están bien, que estudian, que se portan bien, y que el que no se parece puede ser que esté afuera, y hasta que no se parezca a los que están adentro, no puede entrar. Claro, no puede entrar. Y la verdad que no hay situación más injusta que esa. No sé si se entiende. La idea del mérito es, tenés que hacer un mérito para estar acá. Y la verdad que mérito es lo opuesto a derecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanta vuelta? Bueno, derecho es un bien que intentamos proteger para todos. Eso es un derecho. El mérito no tiene esa protección. El mérito es el que hace el mérito tiene el beneficio de ese mérito. Son dos cuestiones opuestas. Parece que no, conceptualmente, políticamente, pedagógicamente son cuestiones que son opuestas. Los derechos tienen una complejidad enorme, el mérito también, El mérito también. Porque cuando la escuela tenía cuadro de honor, que yo no lo viví, no creo que nadie de acá lo haya vivido. No, nadie lo vivió. Sí. Cuando tenía cuadro de honor, pero también tenía problemas la escuela, ¿o no? Bueno, el mérito te vende una fantasía de que resolviste todos los problemas. Y no lo resolviste. Entonces, pero son dos enfoques totalmente distintos.